Hola, soy el profesor Vidal García y vamos a desarrollar la parte de matemáticas semana 7 de segundo año de secundaria. El tema es descubrimos propiedades entre formas geométricas bidimensionales. Bidimensional significa de dos lados, bi viene de dos, dimensión, dos dimensiones, calculando su perímetro y el área. Vamos a hablar de perímetro y área, básicamente de regiones rectangulares. Vamos con esta parte que es evaluemos nuestro aprendizaje. En el problema 1 me hablan de que Lucía está haciendo una chalina, esta es la chalina, que tiene 120 centímetros de largo y tiene 30 centímetros de ancho. Bueno, como podemos observar en esta figura que representa la chalina, si aquí mide 120 centímetros de largo, aquí arriba también deben ser 120 centímetros. Y el ancho, como es 30 centímetros, aquí también debe reflejarse lo mismo, debe ser un ancho de 30 centímetros. La pregunta es, ¿cuál es el perímetro de la chalina? El perímetro significa el contorno de la figura. En este caso, como es un rectángulo, el perímetro viene a ser las medidas de los lados de ese rectángulo, es decir, el contorno. Vamos entonces a calcular cuánto es ese valor. Entonces empezamos por este puntito para guiarnos y tenemos aquí 30 centímetros, que vamos a agregarle 120 centímetros y vamos a agregarle 30 centímetros más por acá. Y finalmente vamos a agregarle 120 centímetros llegando al punto desde donde comenzamos. Muy bien, ahora todo es cuestión simplemente de sumar. 30 más 20 es 150, más 30 sería 180 y 180 más 120 que serían 300 centímetros como respuesta el perímetro de la chalina. Vamos a la situación 3. Piden hallar la suma de los perímetros de las dos franjas rojas. Las franjas rojas son lo que está en esta parte de aquí. Esta es una primera franja roja y esta es la segunda franja roja. ¿Listo? Ahí las tenemos. Nos piden hallar la suma de los perímetros de las dos franjas. En el diseño de la bandera, esta viene a ser una bandera. Sí se sabe que B, el punto que está por acá, es el punto medio del lado AC. Entonces significa que si este es el punto medio de este lado, las medidas de este segmento con este otro son iguales. Nada más. Entonces, aquí igual que el problema anterior, si tenemos aquí 60 centímetros, por aquí también va a ser 60 centímetros, pero como el punto B es el punto medio, entonces es la mitad de 60, y la mitad de 60 viene a ser 30. 30 para arriba y 30 para abajo. Entonces aquí va a ser 30 centímetros la medida de este segmento. Como aquí es 80 centímetros, aquí arriba también viene a ser 80 centímetros. Muy bien, un detalle aquí. Como todo esto es 30 y las franjas son iguales, entonces significa que este 30, que es toda esta longitud, lo vamos a dividir en tres partes, ¿no? 1, 2, 3. Entonces 30 dividido en tres partes significa que cada una de ellas va a ser 10 centímetros, 10 centímetros y la de aquí también va a ser 10 centímetros. Entonces lo que nos piden es el perímetro de las dos franjas de rojo. Como son las mismas franjas, entonces vamos a calcular el perímetro de una de ellas y lo duplicamos porque significa que vamos a calcular el perímetro de las dos. Entonces colocamos 2 multiplicado por el valor de una de ellas. Entonces el perímetro va a ser igual de esta franja a 80 más 10, 80 más 10, ¿no? Otra vez, 80 más 10, nuevamente más 80 y más 10 que sería el valor de esta vertical. Más 80 y más 10. Con eso hemos calculado lo que está entre paréntesis, es el perímetro de este rectángulo. 80 más 10 más 80 más 10 es el valor que está aquí entre paréntesis. Pero lo he multiplicado, todo esto está multiplicado por 2 porque voy a calcular dos veces ese valor, es decir, el perímetro de esta línea o esta franja con el perímetro de esta otra franja. Entonces aquí sería 90 más 90, 180 y 180 multiplicado por 2 tendríamos igual a 360 centímetros. Muy bien. Vamos con el problema número 4. Para el aniversario del colegio, Julián elaboró 50 banderines en total con el diseño de la figura mostrada. Si se sabe que el triángulo AMB, que está por aquí, AMB, es congruente al triángulo CND, que está por aquí, entonces estos dos triángulos son congruentes. Congruentes significan, en otras palabras, que son iguales, tienen la misma área, las mismas dimensiones.
piden averiguar cuánto papel utilizó en total. Bien, nos piden averiguar el área entonces, porque para saber cuánto papel necesitamos calcular el área total. Entonces vamos a calcular el área primero de un banderín. Por aquí colocamos. Calculamos el área de un banderín. Para ello, podemos hacerlo de varias formas en realidad, ¿no? La figura no es un rectángulo como hemos visto acá, que es más interesante. La figura es una especie de figura cortada en partes agregada de un triángulo. ¿Para qué nos dan este dato de aquí de que los triángulos son congruentes? Bueno, en otras palabras, como les había dicho, estos triángulos son iguales en realidad. Entonces, si son iguales, es como si yo hiciera un corte por aquí y el papel que utilizo para este triángulo lo voy a ubicar en este espacio que estaría en blanco. Entonces voy a hacer un traslado. Voy a trasladar el área que está aquí, la voy a trasladar a esta región de acá. Entonces, como son iguales, entonces borro, porque ya no va a estar esto, va a desaparecer. Y como esto desapareció y es igual a esto, lo estoy trasladando hacia este lugar. Entonces, va a encajar justo aquí. Ahí está. Entonces, de ese modo ya no tendría, el banderín ya no sería, digamos, para calcular el área, ya no sería pues esta figura que está por acá, sino sería la figura de un rectángulo, porque esta porción de área la he trasladado aquí y he encajado exactamente, ya que los triángulos son congruentes. Entonces voy a calcular el área de este rectángulo, porque es el total de papel que voy a utilizar en un banderín. Y para calcular el área de un rectángulo, multiplico dimensiones largo por ancho. En este caso el largo es 15 centímetros y el ancho son 10 centímetros. Multiplico 15 por 10. Vamos a calcular el área entonces. El área de un banderín va a ser igual a 15 centímetros multiplicado por 10 centímetros. Bueno, 15 por 10 va a ser igual a 150 centímetros cuadrados, ¿no? Centímetro por centímetro, centímetros cuadrados. Este es el área de un banderín. Pero como Julián va a elaborar 50 banderines, entonces vamos a calcular el área total. El área total va a ser igual a 150, que es el área de un banderín, va a ocurrir 50 veces. Entonces, 50 veces 150 centímetros cuadrados. Muy bien, 5 por 15 multiplicados, son números 5 por 15 es 75. Y le agregamos 2 ceros y todo en centímetros cuadrados. Entonces, esta viene a ser el área total que va a necesitar de papel para poder hacer los 50 banderines. Muy bien, espero que les haya servido. Muchas gracias.